consecuencia del pecado, tantas enfermedades. Bueno, yo digo, ¿no? Mi punto de vista. En ese tiempo, pues eran gente buena, no tan buena, pero sí. Pero, pues, en algún momento... Era el tiempo como en este tiempo. Bueno, no tanto, pero Bueno, sí, hubo un mami. momento donde Dios sí dijo, ¿sabes qué? Ya me hartaron y vino el diluvio, ¿no? Pero ahorita nos hablaba eso ayer en la velada, ¿no? La gracia, de que la misericordia de que ahorita estamos aquí, porque la verdad ahorita usted ve la maldad y todo lo que hemos hecho, como dice ayer, todas las bombas o todo lo que hemos, pues toda la maldad que estamos aquí, tenemos misericordia de Dios que ahorita no llegue a la inundación igual Y que esa es la misericordia de Dios y es gracia de Dios, ¿no? Que nos ha permitido vivir en este tiempo, que nos ha permitido, dígame. Más bien yo pienso que en el primer punto donde dice manteniendo la pureza de la naturaleza, es que quiere decir que pues nosotros nacimos puros, ¿no? Puros, Durante sí. nuestro caminar fue cuando fuimos pecando, nos hicimos impuros, y de ahí viene la destrucción de contaminación y cuando atacamos a los animales, ríos y árboles por la tala inmoderada también, que es cuando quitamos oxígeno al ambiente. Es que yo creo que el reflejo de lo que pasa en la naturaleza es el reflejo del ser humano, ¿no? O sea, de lo que tiene tal vez su pecado o de lo que hacemos, de nuestras propias acciones, ¿no? Es el reflejo porque, como dice el hermano, nosotros, nuestra pureza de naturaleza, lo hemos visto, era la santidad y el conocimiento ante Dios, ¿no? Entonces nosotros perdimos eso y reflejamos lo que nosotros somos, o sea, lo que somos como personas y lo que nosotros conocemos, ¿no? Entonces no sabemos diferenciar del bien y del mal porque perdimos ese conocimiento, ¿no? Dice, ¿cómo podemos ver este concepto? Reduce a un mínimo al amplio sentido bíblico de lo que es la imagen de Dios en nosotros. Llega a ser solo un deber, una obra, una responsabilidad y no propiedades de nuestra personalidad que reflejan al ser divino. La imagen se entiende en términos de virtud moral. Martín Lutero fue el que elaboró esta interpretación de la imagen de Dios. Se basó en las enseñanzas bíblicas 4, 22, 25 y Colosenses 3, 9 al 10, que dice Efesios. ¿Quién me ayuda, por favor? En cuanto a su antigua manera de vivir, desháganse ustedes de su vieja naturaleza que está corrompida, engañada por sus malos deseos. Ustedes deben de renovarse en su mente y en su espíritu y revestirse de la nueva naturaleza creada según la voluntad de Dios a imagen de Dios y que se muestra en la vida recta y pura basada en la verdad. Colosenses 3, 9 al 10. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Para llegar a conocerlo plenamente. Explicaba Lutero que el hombre, cuando fue creado, recibió virtudes morales excelentes, como las de Dios, que representan la imagen de Dios. Al pecar el hombre perdió la imagen de Dios, esa cualidad de excelencia moral. Su entendimiento fue entenebrecido, su disposición tornó hacia el pecado y no a la santidad. Finalmente, su comportamiento llegó a ser pecaminoso en lugar de justo. Enseña Lutero que la imagen perdida se recobra por el acto de regeneración y la obra santificadora del Espíritu Santo. El pecador, al venir a Cristo Jesús, recupera la imagen de excelencia moral perdida en la caída. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, ¿qué pasa? Nos lleva a él. Jesucristo es el que nos lleva a esa reconciliación con Dios. Al final era el origen. Como al principio, ¿sí? Lo que había perdido Adán y Eva, Jesucristo lo lleva a cabo, nos lleva a esa reconciliación con Dios. ¿Y qué es lo que dice? Recobra
Finalmente, la imagen de la excelencia moral perdida en la caída. dice, explicaba Lutero que el hombre cuando fue creado recibió virtudes morales excelentes, como las de Dios, que representa la imagen de Dios. Al pecar el hombre perdió la imagen de Dios, esa cualidad de excelencia moral. Su entendimiento fue entenebrecido, su disposición tornó hacia el pecado y no a la santidad. Finalmente su comportamiento llegó a ser pecaminoso en lugar de justo. Y ahora lo que Dios nos está llevando a través de la obra del Espíritu Santo es a la santificación, a esa santidad, a lo que había perdido el hombre, la santidad. Ahora es el Espíritu Santo el que está llevando a cabo la obra en nosotros a través de Cristo Jesús. El pecador, al venir a Cristo Jesús, recupera la imagen de excelencia moral perdida en la caída. La objeción principal al concepto de Lutero, que el hombre al pecar perdió la imagen de Dios, es que limita demasiado al hombre como creación especial. No aprecia la totalidad de la grandeza de la creación del hombre. La imagen se reduce solo a la conducta o a la moral, sin tomar en consideración otras características en el ser humano que reflejan la persona de Dios. Por ejemplo, lo intelectual del hombre, su capacidad creativa, evidentes aún en los que niegan a Dios. Varios teólogos evangelísticos enseñan que esta explicación de la imagen de Dios en el hombre se encuentra al definir lo que es ser persona. Tanto Dios como el hombre poseen cualidades especiales que les distinguen de todo aquello que es impersonal. Para ilustrar esta similitud se puede usar el proceso común de un documento. Se lleva al original, una fotocopiadora sale a reproducción semejante al original. Al definir esta posición se aclara que lo que distingue a Dios del hombre, en ciertos aspectos al ser humano se parece a Dios, en otros hay una diferencia abismal. Se entiende esta diferencia por los atributos incomunicables de Dios, su omnipotencia, su omnisciencia, su omnipresencia, su inmutable existencia. No cambia, es igual hoy, ayer y por los siglos. Y a diferencia de nosotros es que ahorita estás de un carácter y al rato estás de otro carácter. Ajá. Ahorita hay un pensamiento y después otro pensamiento, y Dios no cambia. Ajá. Dios está en todos lados. Su presencia es omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, su inmutable existencia. Similitudes del hombre con Dios. El humano se parece a Dios en lo interno, no en lo externo. No es en el cuerpo, sino en aquello que no es material. Se entiende esa similitud a través de los atributos comunicables. Capacidad intelectual, que es con relación a los seres racionales. Podemos ver por qué la ciencia ha avanzado tanto. Libertad moral, seres volitivos, habilidad para amar, seres personales o sentimientos, seres emotivos, y sentimientos, seres emotivos. Ajá. Dice que son las similitudes del hombre con Dios. El 3 nos dice textos bíblicos usados para afirmar esta interpretación. Génesis 5:1 al 3 describe al hombre en su caída. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen, lo creó hombre y mujer y les dio su bendición. El día en que fueron creados, Dios les dijo: se llamarán hombre, no dioses. Adán tenía 130 años cuando nació su hijo, al que llamó Set, y que era parecido a él en todo. Entonces, ¿en qué podemos decir que era parecido a Dios? En lo intelectual, en lo moral, para amar y en sentimientos. Dice que era parecido a él en todo.
Génesis 9:6, si alguien mata a un hombre, este ha de ser matado, pues el hombre ha sido creado a imagen de Dios. Primera de Corintios 11:7, el hombre no debe cubrirse la cabeza porque él es imagen de Dios y refleja la gloria de Dios. Santiago 3:9, con la lengua lo mismo bendecimos a nuestro Dios y Padre que maldecimos a los hombres creados por Dios a su propia imagen. Dios no solo es un ser personal, también es un ser moral. No creemos que se pueda dividir estos dos aspectos, ni en Dios ni en el hombre, puesto que ninguno es neutro. En la caída, el hombre perdió terriblemente lo que fue la plena imagen que tuvo al principio. La pérdida fue tan grande que es como si hubiera perdido toda esa bendita imagen. Ciertamente perdió su parentesco con Dios en su conducta, aunque por cierto retuvo importantes características de personalidad. Como se ha mencionado, el pecado distorsionó toda su naturaleza. Entonces, el pecado fue el que distorsionó la naturaleza. A lo que hablábamos hace rato, el pecado es el que distorsionó. Por eso nos dice que manteniendo la pureza de la naturaleza, el pecado viene a distorsionar la naturaleza, la verdad. Siempre va a haber mitad verdad y mitad mentira en el pecado. Siempre va a haber, le llamo el Made in China, mitad verdad, mitad mentira, ¿no? Te venden el producto muy parecido, pero el servicio caduca muy rápido, ¿no? Expira muy rápido su servicio del producto que adquieres. Mitad verdad, mitad mentira. Y entonces así es el pecado, ¿no? Va a haber mitad verdad, mitad mentira. Va a parecer muy hermoso, va a agradar a los ojos, pero en realidad hay un propósito, ¿no? Apartarte de la verdad, apartarte de la verdad, de esa naturaleza que Dios nos ha dado, que Dios ha creado. Con Lutero creemos que el nuevo nacimiento es el comienzo de un proceso de restauración de esa imagen perdida. Entonces es como vamos caminando, ¿no? Vamos caminando en esa santificación paso a paso, cada día en ese proceso. Las pruebas que vienen a nuestras vidas, enfermedades, circunstancias, llámenle la prueba que estemos pasando, lo único que nos puede llevar es a dos caminos: a madurez o a tropezar, ¿sí? Pero recordemos que siempre el madurar duele, el crecer duele. Lo vemos hasta en los niños, ¿no? Cuando están creciendo les duelen sus huesitos, duelen los huesitos porque están creciendo. Entonces nosotros también así, el madurar, el caminar, el ir, lo que Dios está haciendo en nosotros, ese camino de santificación. Recuerdo que hace unos días el pastor nos decía que Dios nos quiere llevar a esa santificación, que la iglesia, que la congregación esté en esa santificación. Y podemos ver, ¿no? Quizás decimos, es que muchos están enfermando y desesperación, angustia, ¿no? Pero sí, pero también si nos detenemos y le preguntamos a Dios, ¿qué es lo que estás mostrando en este tiempo, Dios? Ajá. No precisamente porque haya pecado, no, pero algo más. Dios está hablando a nuestras vidas en este tiempo. Ajá. Dios nos quiere llevar a esa santificación, y a veces a través de la enfermedad es como ponemos atención, cuando estamos quietecitos, cuando estamos en la cama, ¿no? Que es cuando nos lleva a eso, a ese discernir, a ese entender, a ese escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Porque no nada más a través de escuchar voces, ¿no? También el otro habla y va a querer desviarte. Entonces es necesario que vengamos a su palabra, primeramente a su palabra venir. Entonces que la Biblia llama, con Lutero creemos que el nuevo nacimiento es el comienzo de un proceso de restauración de esa imagen perdida
que la Biblia llama santificación, proceso que llegará a su total perfección cuando lleguemos al cielo, donde nuestra restauración será completa. Este análisis de las 4 interpretaciones principales de la imagen de Dios en nosotros es sumamente importante, pues al ver el primer hombre en Edén, en su perfección, y al ver al hombre hoy en cualquier parte del mundo, tenemos que reconocer que algo trágico pasó. Hay un abismo entre esto y el ideal y el potencial que debería de ser el hombre. Hoy somos una criatura de esa imagen que poseyó Adán. Nos damos cuenta de que retenemos virtudes que a veces nos hacen parecer como dioses, pero no lo somos. A la vez, una ligera mirada a un diario nos revela que en más maneras de las que quisiéramos admitir, actuamos como malas personas que como Dios. Aquí dice que como diablos, ¿no? Pero quisiéramos alcanzar la realidad de nuestro potencial. Es así que el mensaje de la Biblia nos llega como bálsamo a un enfermo. Primero nos explica quiénes somos. Dice que fuimos hechura a su imagen y semejanza. ¿Quiénes somos? Dice que para Él somos como la niña de sus ojos. Segundo, nos contesta esa gran interrogante acerca de qué nos pasó. Más importante aún, no nos deja en un callejón sin salida, más bien nos presenta el maravilloso remedio para nuestra dolencia. Todo esto lo encontramos, y eso es lo que van a ver con mi hermano Alan, capítulo 4. Entonces, nos vamos con esto. Habíamos perdido esa santidad, pero a través de Jesucristo es que hemos sido reconciliados, ¿sí? Y estamos ahora en ese camino de purificación, de santificación, a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, que Él es el que nos lleva a toda verdad, que Él es el que ahora nos muestra con claridad en lo que estábamos antes, y ahora de dónde podemos decir que Dios nos ha sacado. Ahora Él es el que nos guía a cuidar nuestra naturaleza, a cuidar de donde Dios nos puso para tener ese dominio. Pero primeramente empezando por nosotros, a través del dominio propio en nosotros, en nuestras emociones, en nuestro carácter, en nuestras actitudes y en nuestra forma de ser para con los demás. Ahora nosotros somos ese testimonio que Dios usa y que lleva a cabo la obra del Espíritu Santo a través de nosotros. Amén. Vamos a dar gracias en este tiempo. Hoy es nada más un tema. Y hermano Ulises, ¿nos apoya con la oración, por favor?